Hola, buenos días. Bueno, hace 8 días hablamos del informe previo y entendimos que el informe previo es como la contestación de la demanda de la autoridad responsable. Cuando promovemos un amparo, demandamos a una autoridad responsable los actos reclamados. Entonces, aquí no hay una como tal contestación de la demanda. Existe el informe previo y el informe justificado. El informe previo es el que da la contestación al incidente de suspensión. Ya ven que cuando interponemos el amparo les sugerí que si había actos de reparación, perdón, cuando existía un acto de imposible reparación, era importante realizar el incidente de suspensión. Bueno, cuando existe este incidente de suspensión, es cuando la autoridad responsable tendría que hacer su informe previo y contestar ese incidente a través del informe previo. Se contesta sin aportar pruebas, solamente se va a negar o a aceptar el acto. Las causales de improcedencia están en la ley de amparo y les voy a pedir que revisen me parece que es el artículo 61 de la ley de amparo. Allí vienen todas las causales de improcedencia por las cuales la autoridad responsable se va a basar para dar contestación al informe previo y también al justificado. Entonces, pero en el informe previo no se aportan pruebas, únicamente se va a contestar como cierto o como falso el acto que se le reclama. Es decir, que si tú le reclamaste que no fue notificado, que no te notificaron algo, y si él dice, no, esto es falso, porque sí se lo notificó y yo aporto, como ya en el informe justificado, aporto como prueba, por ejemplo, pues acuse de recibido por parte del señor fulano de tal, que lo recibió en fecha tal. Allí ya existe una causal de improcedencia, porque si no existe el acto que tú reclamas, pues ya es muy posible que te sobresean el amparo. Por otro lado, como les comento, si por ejemplo si te notificaron y tú dijiste que no, entonces lo que va a hacer en el informe previo es negar el acto y decir no, sí se notificó en tal fecha, sin dar mayores datos. Con los elementos que la autoridad responsable brinde en el informe previo, se va a determinar si es procedente o no el incidente de suspensión. Ok, luego vamos a entrar un poco a lo que es el informe justificado. El informe justificado se traduce en la contestación de la demanda, pero no se llama así. En materia de amparo se llama informe justificado. Y allí vamos a aportar todos los elementos de prueba que tengamos o que tenga en su caso la autoridad para desvirtuar lo dicho por el quejoso. Recordemos que el quejoso es la parte que promueve el amparo. Así se le llama en materia de amparo, quejoso y autoridad responsable. A diferencia de otras materias que decimos el actor y el demandado. Aquí no, aquí vamos a decir el quejoso, que sería el que está demandando, y la autoridad responsable, que es a quien se le demandan los actos. El informe justificado, entonces va a tener, no tiene como tal mucha ciencia hacerlo, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que lo realizamos. Por ejemplo, si tú estás ahora no del lado del quejoso, sino del lado de la autoridad responsable, lo primero que tienes que buscar es alguna causal de improcedencia del juicio de amparo. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo tú detectas que promovió el amparo y no agotó el principio de definitividad, ustedes lo van a ver ahora que revisen las causales de improcedencia en el juicio de amparo, se van a dar cuenta que esa es una causal. El no agotar el principio de definitividad, vuelvo a repetir que es el principio de definitividad. Previo a interponer el amparo, tenemos que agotar los recursos que existan según la materia en la que nos encontremos. Si nos encontramos en materia agraria, por ejemplo, pues existe el recurso de revisión y el recurso de queja. Tenemos que agotar esos dos recursos y si en ambos perdimos, bueno, pues ahora sí vamos al amparo. Si tú al recibir la demanda de amparo te das cuenta que el quejoso no agotó ni el recurso de revisión ni el de queja, se lo puedes hacer señalar al juez. Le dices,
se hace valer el principio de la falta de agotar el principio de definitividad, en virtud de que no agotó estos y estos recursos. Por lo tanto, esta causal de improcedencia está contemplada en el artículo 61, fracción tal. Y el juez con eso tiene para sobreseer el juicio. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia del informe justificado. Vamos a aportar las pruebas, vamos a mencionar las causales de improcedencia y con eso el juez va a tener para resolver tanto el incidente de suspensión como el juicio de amparo de fondo. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que les pido es que por favor de tarea me enlisten todas las causales de improcedencia que encuentren en la ley de amparo. ¿Sale? Les dejo el otro video para que continuemos viendo más sobre el tema de informe previo e informe justificado. Que tengan excelente día.